Bueno, soy Esteban Serfos, estoy continuando aquí con nuestro estudio en Efesios. Nos regresamos al libro de Hechos para ver ahí el capítulo 19 de Hechos, que nos da pues un interesante trasfondo de la ciudad de Éfeso, para saber, bueno, a qué ciudad es la que después Pablo está dirigiendo esta carta. Habíamos visto que llegó Pablo a la ciudad, encontró a unos discípulos que seguían al Mesías, pero solamente se puede decir, con parte del mensaje de Juan el Bautista. Habían sido bautizados en arrepentimiento, pero por ejemplo no habían oído lo que Juan decía de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Después de orar por ellos y que ellos fueran bautizados en el nombre de Cristo Jesús, Pablo impone las manos, reciben el Espíritu Santo. Inmediatamente después de esto, Pablo va a la sinagoga y durante 3 meses habla en la sinagoga. Y después hay gente ahí que se negaron obstinadamente a creer, dice la palabra. Y entonces en ese momento Pablo, voy a tomar otra vez la lectura en Efesios capítulo 19, desde el versículo 9. Y dice: pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Entonces esto es lo más cercano aquí que llegamos realmente en la Biblia a una escuela bíblica. Y le podemos llamar escuela, bueno, por 2 razones. Casualmente se reunieron en la escuela aparentemente que les prestó un señor que se llamaba Tirano. Es irónico e interesante y hasta humoroso notar que nadie ha hecho hasta ahorita un estudio bíblico del Tirano, como que los alumnos a lo mejor no se iban a animar con ese nombre, pero a lo mejor eso fue la providencia de Dios en este asunto. Pero bueno, están en una escuela y Pablo enseñando está allí, bueno, dice debatía. Eso es interesante. La predicación, el debate es un intercambio de ideas. El debate es decir, hay estas ideas, contestar a los que podrían no estar de acuerdo con esas ideas. Entonces debatía en la escuela diariamente. Estaba en la escuela de uno que se llamaba Tirano, y debatía. Están ahí los discípulos cristianos, y dice en el versículo 10, voy a leer de una vez del 10 hasta el 12, y dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. De veras, yo creo que lo que no podríamos pedir mayor o un ministerio más grande que el que Pablo tuvo durante estos 2 años en Éfeso. Si Dios nos pudiera dar 2 años de ministerio de este tipo en cualquier lugar, sería un ministerio que marcaría realmente nuestra generación por Cristo. Durante 2 años, y dice, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ahora, si se fija aquí, no dice que fueron convertidos y que, ¿verdad?, que la gran mayoría creyeron, pero la palabra llegó. Y ya, al igual que en la sinagoga, cada uno tenía que decidir en su corazón si lo iba a seguir o no lo iba a seguir. Pero toda esa región llegó a escuchar la palabra de Dios. Un poco de razonamiento sobre este pasaje. Podemos ver que Pablo no tenía medios de transporte como hoy en día. No se podía subir en la mañana en un helicóptero y ir a una ciudad 200 o 300 kilómetros, ni en coche, platicar con ellos, predicar y regresar. Entonces realmente entendemos que esta extensión del evangelio que hay aquí se da porque los que escuchan le dicen a otros, y tal como estos primeros discípulos de Juan, ¿verdad?, habían oído seguramente de terceros y habían creído. Pero aparte de este aspecto de la enseñanza, creo que sí es importante el versículo 11, que esto fue complementado con, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Entonces hay Dios le dio una manifestación de señales, de milagros extraordinarios. Y si vemos el libro de Hebreos capítulo 2, vemos, ahí nos diría y nos explicaría que de esta forma Dios está confirmando el mensaje de los testigos que oyeron el mensaje de Jesús. Ahora,
Pablo dice que él oyó de Jesús el mensaje en una enseñanza directa. Él no fue uno de los testigos oculares del ministerio de Jesús, pero sabemos que Jesús después se aparece a él y toda la enseñanza que él le dio, de alguna forma Dios le estaba enseñando directamente a él. Pero estos milagros confirmaban. Ahora, lo que quisiera, habiendo dicho eso, yo creo que tenemos dos cosas aquí. Tenemos la palabra y tenemos los milagros. El resultado, bien importante, regresando al 10, el resultado que recalca la palabra de Dios, dice que todos los que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. No dice que todos de las provincias de Asia venían a que se les hiciera un milagro. No dice que había miles de personas sanadas. No sé, ¿verdad?, cuántos eran. Eran milagros extraordinarios. Pero el resultado final no son los milagros. Lean de vuelta Hebreos capítulo 2, los primeros versículos, primeros 5 o 6 versículos, y van a ver esto, que los milagros servían para confirmar el testimonio, la palabra, el mensaje acerca de Jesús. Vemos otra escena aquí entonces en el versículo 13, que también tiene que ver con todo esto. Y dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y al balanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces, sobre este relato de Éfeso ocurrió otra cosa, que no realmente fue Dios obrando, fue el Espíritu Santo obrando, no fue algo que Pablo hizo. Veían que Pablo hacía esto, que Pablo simplemente con los delantales y las cosas que habían tocado a Pablo, los espíritus malignos salían de ellos. Entonces había unos judíos que decían, nosotros nos dedicamos a echar fuera demonios. Dice que eran varios de ellos, creo que dice 7 hijos de un tal Esceva. Era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Había una comunidad judía en Éfeso. Ellos eran hijos del jefe de los sacerdotes judíos. Y ellos dijeron, bueno, aquí, y esto es interesante, cómo Dios con las acciones siempre va enseñando a todos. Ellos creían, pues ha de ser el nombre. Entonces ellos llegan y dicen, vamos a usar ese mismo nombre, el nombre de Jesús. Y vemos que no era el nombre, que el nombre Jesús tenía una propiedad mágica, porque le contestan, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y vemos la fuerza de estos demonios y espíritus tan fuerte, porque un solo hombre con este espíritu realmente, dice, abalanzándose sobre ellos, los deja desnudos y golpeados, heridos, y salen corriendo. Entonces, a través de esto, el versículo 17 es el resumen. Dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor era glorificado. Entonces, lo primero aquí, el nombre en sí no tenía un poder mágico, vemos, pero como resultado de ver que Jesús sí existe y movía por el Espíritu Santo a través de Pablo y los creyentes, entonces el nombre del Señor Jesús era glorificado. Y vamos a hacer otros comentarios en el próximo video acerca de esto.